El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Muy buenas tardes, Honduras. Bienvenidos a un programa más de Cuarto Poder, un programa para analizar la realidad del país desde un punto de vista objetivo y diverso con la participación de nuestros invitados. Hoy es día miércoles 26 de agosto del año 2020. Gracias a Cristian Maradiaga en controles de Globo TV, Ronald López en controles de Radio Globo, don Carlos Paz, el equipo de producción de Cuarto Poder y su servidor Ramón Ochoa. Compartimos esta tarde con un invitado. Vamos a hablar de reformas electorales, del tema electoral, de nuevas alianzas, o de la alianza o de varias alianzas que se están forjando en este momento de cara a un proceso electoral. Le damos participación al público también a través de las redes sociales. Usted puede mandar sus mensajes, búsquenos en Facebook, en YouTube, en vivo en estos momentos como Globo TV Honduras. Saludamos a cada uno de los rincones del país que siempre están pendientes de este espacio. Cuarto Poder, de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde a través de Radio Globo y de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche a través del canal hondureño de televisión. Llegamos por cortesía de Diario Digital El Pulso, periodismo de investigación, periodismo a su alcance, que usted puede ubicar las noticias en tiempo real en las distintas redes sociales. Búsquenos como El Pulso en Facebook, en Twitter, en Instagram y en su página web www.elpulso.hn, donde un grupo de periodistas realiza trabajo de investigación constante. Las columnas de opinión son parte del contenido de Diario Digital El Pulso y, por supuesto, la inmediatez en la noticia. Hoy abordamos el tema de las reformas electorales que se está discutiendo en este momento, una nueva ley electoral, ya a menos de 20 días para que se dé la convocatoria al proceso de elecciones primarias, que tendría que estar lista esta nueva ley que supuestamente se ha consensuado en más de un 90-95%, con temas candentes que aún no hay acuerdo entre las fuerzas políticas. El tema de la segunda vuelta, que según los analistas y según los indicadores de las posturas de cada uno de los sectores políticos, no va a haber proceso de balotaje o de segunda vuelta. Depende de 86 diputados en el Congreso Nacional que puedan aprobar esta reforma constitucional. De esos 86 diputados sabemos que la mayoría en el Congreso Nacional pues pertenece al partido de gobierno, al Partido Nacional, y de ellos depende aprobar dicho proceso de segunda vuelta, por lo que parece que no hay voluntad en estos momentos. El tema del censo, el tema de la nueva identidad también es un tema que genera polémica porque se tiene que redoblar esfuerzos por parte de las autoridades del Registro Nacional de las Personas y todo el equipo de trabajo del proyecto Identifícate para que antes de que termine este año, y según lo que han estipulado, ya en diciembre vamos a tener un censo depurado, una nueva tarjeta de identidad y por lo menos 5.5 millones de personas que estarán listas en un nuevo padrón electoral para los procesos de elecciones primarias del 2021 de marzo y el proceso de elecciones generales de noviembre del próximo año. Ya está con nosotros nuestro compañero Carlos Paz a través de la vía telefónica. Le damos la bienvenida, don Carlos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ramón Ochoa, Cristian Maradiaga y Ronald López. Estimados oyentes de Cuarto Poder Radio Globo, tiene que ver con el ego de las personas que dirigen las instituciones políticas o organizaciones sociales cuando éstas participan actividad político-electoral del país. Aunque la historia en Honduras no tiene muestras de esos proyectos unitarios para poder desarrollar el país, se han presentado quizás programas que se llaman Plan Nacional de Desarrollo, Unidad Nacional, pero como partidos políticos
la primera alianza que se vio fue el 2016-17 para las elecciones entre el PINU y el Partido Libertad y Refundación Libre, y sectores sociales que no es como instituciones u organizaciones que apoyan a Libre, sino la militancia de las organizaciones existentes del país, quizás algunos mayoría, otros minoría. El esfuerzo se vuelve una necesidad histórica para los líderes políticos hondureños de los diferentes niveles, incluyendo el sector privado religioso, considerando la situación en que se encuentra el país. Totalmente vive una tragedia que a medida avanza la pandemia, pues se va conociendo a qué se tendrá que enfrentar la población hondureña, de los índices de pobreza que ya tenía, políticas en el la democracia, y tendrán que debatir con esos mecanismos que ha venido demandando la sociedad hondureña, que garanticen el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas, porque hay otros planteamientos que se hicieron, como el voto revocatorio, el sistema electrónico, que también han quedado en el olvido, aunque se menciona que habrá sistema biométrico en el proceso electoral. La situación no es fácil para todos los hondureños, para todos los que habitamos en este país. Hay un partido en el gobierno bastante fuerte, pues tiene el control de los poderes del Estado e instituciones muy fuertes como las Fuerzas Armadas, el mismo Ministerio Público, que son instancias que el pueblo ha creado y que deberían de tener una presencia más decisiva cuando se violentan las leyes, cuando se le violentan los derechos al pueblo hondureño, pero en ninguna de las ocasiones en que estos derechos se han visto comulgados, pues se han manifestado. Prácticamente obedecen las directrices de un partido en el gobierno. Veremos el pensamiento de las altas dirigencias de los partidos políticos, como también los principios, valores éticos que deben de privar en la participación de los candidatos, que no tengan vínculos con la corrupción, con el crimen organizado, y que sean favorecidos con la impunidad que impera en el país, Ramón. Así es, don Carlos. Ya está con nosotros nuestro invitado de esta tarde, el ingeniero Luis Zelaya, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, para hablar de este tema del futuro electoral de nuestro país y las posturas de algunos sectores políticos en el caso de alianzas que se están forjando y que esperan de las reformas electorales. Ingeniero Zelaya, muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar hoy en Cuarto Poder. Creo que es la primera vez que estoy, si no mal recuerdo. Espero no sea la última, pero un gusto de verdad enorme poder compartir con ustedes el día de hoy. Sí, no, ya ha compartido con nosotros. Y bueno, vamos a estar, vamos a estar permanentemente, creo, durante estos meses, porque ya empieza la calistenia electoral. A partir de este momento, estamos a menos de 20 días para el proceso de convocatoria a elecciones primarias. Una nueva ley electoral se tiene que dar antes de esa fecha, ingeniero Zelaya. ¿Qué esperan ustedes como institución, usted como político y ahora como parte de esta plataforma o alianza o mesa multipartidaria que se ha formado, exigiendo también algunas posturas de cara al proceso electoral? Bueno, que claramente hay un manto de incertidumbre. Estamos prácticamente a 2 semanas de que el Consejo Nacional Electoral, de acuerdo al calendario electoral, tenga que hacer el llamado al proceso electoral 2021 y no hay nueva ley electoral. Así que los tiempos se agotan. Muy difícilmente tendremos una nueva ley electoral
antes del 14 de septiembre, que sería la fecha en que se va a hacer el llamado oficial, reitero, por parte del CNE. Y bueno, ese es el escenario político. Recuérdense que desde que estábamos en el diálogo político con las Naciones Unidas, ya hace 3 años, decíamos que era imperativo una nueva ley electoral que realmente respondiera a las necesidades de que hoy la democracia de Honduras requiere, pero sabíamos que el camino era escabroso, sabíamos que había muchos intereses de por medio y tratar de romper el status quo no sería fácil. Reitero, ya estamos a 2 semanas de ese llamado oficial y no creo que sea posible discutir y aprobar la ley electoral en apenas 2 semanas. Ya se presentaron a los bajos del Consejo Nacional Electoral. Me refiero a ustedes a usted como miembro del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y a otras fuerzas políticas, entre ellas don Salvador Narrala, y partidos emergentes, a exigir al Consejo Nacional Electoral un proceso transparente. ¿Hay temor de que se sigan dando procesos electorales estilo Honduras, o sea, con fraudes, con triquiñuelas, por esa acción que ustedes realizaron en los bajos del Congreso Nacional? ¿A qué temen que no se desarrolle de manera limpia? Bueno, yo diría que más que temor, lo que hay es una enorme preocupación porque no se repita el fraude electoral del 2017. Yo creo que cualquier elección que se dé en el 2021, emulando lo que pasó en noviembre del 2017, pondría en precario la estabilidad social de nuestro país. Un gobierno ilegítimo como el que hoy tenemos, con Juan Hernández, producto de una reelección ilegal a través de un fallo espurio de la Corte Suprema de Justicia y posteriormente de un fraude electoral, sería el acabose para nuestra democracia. Pondría, reitero, en precario la estabilidad de nuestro país y nadie quiere eso. Entonces, esa es nuestra lucha, un proceso electoral transparente y limpio, donde se respete la decisión soberana del pueblo hondureño, porque a partir de ahí se construye democracia. De otra forma, al contrario, se destruye. Tarde, don Carlos. Muy buenas tardes, ingeniero Luis Zelaya. Gracias por compartir con la audiencia de Cuarto Poder Radio Globo. Me llama la atención cuando hablan de estabilidad democrática y que no se quiere llegar a una convulsión. ¿La estabilidad democrática de qué sectores? Porque el pueblo hondureño en su mayoría ya estaba sumido en extrema pobreza antes de la pandemia y después o post de esta será prácticamente una tragedia cuando conocemos los datos de desempleo y la situación de salud que impera en el país. ¿A qué tipo de estabilidad se refiere, ingeniero Zelaya? Bueno, efectivamente, Carlos, el problema que ya sabemos, estamos en medio de una crisis sanitaria, de una crisis económica que va a tener repercusiones en los próximos 2 años. Y si a eso le vamos a agregar un fraude, un nuevo fraude electoral en el 2021, pues obviamente esa es la tormenta perfecta, ¿no?, para crear un estallido social en el país que nadie quiere. La democracia es frágil, está claro. La situación económica va a ser muy, muy compleja, más de lo que estamos viviendo en este momento, y agregarle ese ingrediente político luego de un pretendido fraude electoral, pues obviamente sería el caos en el país, ¿no? Y eso es lo que queremos evitar. Por eso nuestra exigencia al Consejo Nacional Electoral para que el proceso electoral sea transparente y limpio. Ese es el único objetivo que tenemos en este momento, asegurar un proceso electoral transparente y limpio. Y dentro de esas exigencias... Sí, adelante, don Carlos. ¿Qué mecanismos debe de tener para el Partido Liberal que garantice esa transparencia y el respeto de la voluntad popular expresada en las urnas? Son varios factores. El primero, las reglas del juego. Hoy no sabemos si vamos al partido electoral, llamémosle así, con las reglas anteriores o si van a cambiar las reglas del juego. No lo sabemos. El tema de la ley electoral, usted bien sabido, desde finales del año pasado, luego dijeron que en marzo, antes de la pandemia, iba a estar
la nueva ley electoral y a día de hoy no la tenemos y ni la vamos a tener en los próximos días. Entonces, claramente, si no sabes las reglas del juego con las que vas a disputar un partido, pues eso genera incertidumbre. En segundo lugar, el tema del censo electoral. Claramente sabemos la manipulación que ha habido en el censo en diferentes temas, el tema de los muertos, o sea, el tema de los que votan aquellos que no están habilitados para hacerlo, el tema de los traslados, que el partido de gobierno hace mucho uso de traslados fraudulentos e ilegales, y luego el sistema propiamente electoral que vamos a usar con las bases de datos que se están haciendo ya en la tarjeta de identidad, con la nueva documento de identificación, y luego en el Consejo Nacional Electoral. No hay ley del Tribunal de Justicia Electoral todavía, así que no vamos a saber cómo se van a manejar las impugnaciones cuando se den en el caso en los procesos electorales, tanto primarios como generales. Así que hay una incertidumbre en todo este proceso electoral. Hay que presionar en ese sentido. Hoy se han pronunciado nuevamente los comisionados del Registro Nacional de las Personas, dando fechas y hablando de forma clara que en diciembre tendremos censo depurado o nuevo censo y una nueva tarjeta de identidad. ¿Confía usted en el trabajo que está realizando el Registro Nacional de las Personas en este momento? ¿Cree que para elecciones primarias tendremos nuevo censo y nueva identidad? Bueno, llevan más de un mes, casi mes y medio, y llevan 600,000 personas enroladas. A diciembre, si sigue ese ritmo, llegarán máximo 3 millones de ciudadanos enrolados, y se supone que debe ser un censo electoral de 5.5 millones. Así que los números no dan, y son los propios números que dan oficialmente en el Registro Nacional de las Personas. O sea, al ritmo que van ahora, con el mes y medio que tienen de haber arrancado, más o menos, no dan los números. O sea, no es un tema de confiar o no confiar, es un tema que los datos que hasta el momento se están dando oficiales no dan para tener 5.5 millones de personas enroladas de aquí a diciembre. ¿Qué hacemos entonces? ¿O qué hacer ustedes como oposición o como a esta mesa multipartidaria? Porque entiendo que hay exigencias también para el Registro Nacional de las Personas en esta alianza que se ha conformado para presionar de forma electoral y para presionar al Registro Nacional de las Personas también. ¿En qué aspecto? ¿Qué soluciones se pueden dar para ir a elecciones primarias con un nuevo censo y una nueva tarjeta de identidad? Depurar el censo. Si responda, pero no es la única forma en la que puedes depurar un censo. Yo creo que se puede hacer, es el deber ineludible y constitucional, del Consejo Nacional Electoral junto al Registro Nacional de las Personas, y a partir de ahí asegurarnos que el proceso es transparente y limpio. Pueden adicionarse dispositivos para detector de huellas dactilares o oculares que nos den la certeza de que la persona que está ejerciendo el sufragio es la persona que tiene el documento de identificación y que está en el padrón electoral. Así que formas de asegurar ese proceso, claro que las hay, y hay muchísimo tiempo para eso. Don Carlos. Generar la falta de transparencia anticipada a los hechos, que son las elecciones, el ejercicio del sufragio, no es generar inestabilidad ya en estas instituciones que han sido renovadas, pero quizás la consulta, ingeniero, es que escucho hablar de veeduría y le pregunto, ¿se puede hacer a través de una auditoría forense del sistema informático del Consejo Nacional Electoral? Si no se confía en los hondureños con una firma que tenga la garantía de su prestigio para que dé características
confiables, en este caso a las instituciones políticas y a la sociedad hondureña. Claro que se puede hacer, o sea, se pueden establecer los mecanismos de fiscalización. Nosotros en el comunicado de la mesa multipartidaria lo establecimos, y le recuerdo al pueblo hondureño, cuando hicimos el diálogo político en las Naciones Unidas, que muchos se burlaron, muchos no lo tomaron en cuenta, lo obstaculizaron, le pusieron muchas piedras en el camino. Una de las mesas temáticas precisamente era de reformas electorales, y ahí pedimos los cuadernillos, Carlos, pedimos los cuadernillos en el padrón porque el Tribunal Supremo Electoral no nos entregó los cuadernillos para poder cotejar si las personas que estaban en el cuadernillo estaban vivas o muertas y se habían ejercido el sufragio. Ahí se quebró el diálogo, ahí patearon la mesa los del Partido Nacional y trasladaron, en contubernio con Libre y un sector del Partido Liberal, trasladaron el tema electoral al Congreso, y hasta ahí llegó la discusión, lamentablemente. Pero claro que se pueden hacer auditorías forenses. En el diálogo político con las Naciones Unidas, precisamente queríamos hacer esa auditoría forense y no nos fue permitido. Simple y sencillamente el Tribunal Supremo Electoral se negó a entregar los cuadernillos de votación. Y el trabajo que están realizando en estos momentos los consejeros del Consejo Nacional Electoral, su opinión sobre ello, ¿hay confianza de que puedan estas tres fuerzas políticas representadas en el Consejo Nacional Electoral llevarnos a un proceso limpio? Me refiero al Partido Libre, a una facción, como dice usted, del Partido Liberal y al Partido Nacional ahí representados. Bueno, todos sabemos cómo llegaron tanto los comisionados del Registro Nacional de las Personas como del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral. Fue una componenda, un arreglo político entre un sector del Partido Liberal, el Partido Nacional y Libre. Y están ahí, ahora representan esas fuerzas políticas. Nosotros esperamos que cumplan con la labor constitucional y que no obedezcan a intereses particulares de quienes les apoyaron para llegar ahí. Ellos tienen sobre su responsabilidad la democracia en nuestro país. No creo que ellos quieran llevar esa carga nefasta de lo que pasó con Eric Rodríguez, con David Matamoros, Raúl Escobar, que realmente laceraron y pesará en las futuras generaciones de ellos cómo le hicieron daño a la democracia de Honduras. Pues ha lanzado bala viva en contra de los tres, incluso en contra del Partido Libertad y Refundación, que pues él participó con ellos en una alianza. El Partido Libre le abrió las puertas a don Salvador Narrala, pero ahora aduce que el Partido Libertad y Refundación está confabulado con el Partido Nacional, en este caso especial para hacerle daño a él. Establece que la intención es no inscribir su partido político en formación, el Partido Salvador de Honduras. Con respecto a esas posturas de don Salvador Narrala, ¿cómo lo toma usted? Porque entiendo que también es parte, bueno, están juntos en esta mesa multipartidaria con el ingeniero Narrala. Sí, con el ingeniero Salvador Narrala venimos desde debe dársele el partido. Ya demostró la fuerza que tiene el PAC. O sea, es innegable la fuerza electoral que representa Salvador Narrala. Entonces, si se dan a otros partidos pequeños que no tienen mayor fuerza electoral, no creo que tenga sentido no darle un partido político a los seguidores y a Salvador Narrala. Don Carlos, lo escuchamos. Ingeniero Luis Zelaya, usted es presidente del Partido Liberal, una institucionalidad política para conducir al pueblo hondureño a mejores derroteros. ¿Cuál es el temor a la manifestación social si el jefe del gobierno ha mostrado que es a lo que le tiene miedo? Lo vimos con las antorchas,
lo vimos con la plataforma en defensa de la salud y la educación, y usted como liberal sabe que la gesta histórica de la Revolución Francesa se fundamentó en la convulsión social, en la revuelta de los seres humanos oprimidos, sin necesidad incluso de armas, sino motivados por el hambre. No, ningún temor, Carlos. Con usted hemos coincidido en las calles. Usted me ha visto y me ha entrevistado en las calles. El Partido Liberal hizo marchas. Cuando el tema de Tony Hernández en la sentencia, nosotros hemos salido a las calles. Como partido lo hicimos en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, lo hemos hecho como ciudadanos. Cuando se dio el tema de los PCM y la lucha por la educación y la salud en nuestro país, hemos salido en el tema del nuevo Código Penal, acompañando al CNA. La lucha en las calles ahí ha estado. El tema, como institución política, reitero, nosotros como instituciones hicimos al menos 3 marchas en contra de este gobierno cuando se dio la sentencia de Tony Hernández, así que en la manifestación pacífica ahí he estado y hemos estado presentes. ¿Qué debemos hacer como sociedad? Bueno, yo creo que esa es una reflexión que debemos tener todos. Obviamente hay temor, hay cierta apatía, hay cierta desesperanza, pero nos corresponde a nosotros, nos corresponde a los líderes políticos, a los que tenemos fuerzas políticas bajo nuestra responsabilidad de volverle la esperanza al pueblo hondureño de que sí puede haber un cambio y bueno, estar dispuestos a esa represión que pueda venir, porque seguramente se va a dar como se dio anteriormente. Usted sabe, recuerdo una vez que nos vimos medio gaseados, pero esa es la lucha, ¿no? En eso estamos todos. Sí, seguimos conversando, ingeniero Zelaya, después de esta breve pausa comercial para recordarle a la población que Sanigel es el primer sanitizante de manos fabricado en el mercado hondureño y en estos tiempos de pandemia está en nuestras manos tomar todas las medidas de bioseguridad. Recuerde portar su mascarilla donde quiera que vaya, si sale de su casa. Si está en su casa, lávese las manos constantemente, pero si anda en la calle, tiene que desinfectarse con un gel de manos que tenga 70 grados de alcohol, como Sanigel, que le mata el 99.9% de bacterias y virus en segundos. Lo encuentra en varias presentaciones, desde un galón hasta esta presentación pequeña de 45 ml que lo puede portar en la bolsa de su pantalón. Y el Sani Solución en líquido o en Sprite, usted lo puede utilizar para desinfectar cualquier artículo con el que tenga contacto, así que aleje el COVID-19 de sus manos y de sus objetos con Sanigel y Sani Solución, que lo puede encontrar en farmacias, pulperías y supermercados de su preferencia. El Registro Nacional de las Personas está trabajando de forma acelerada para poder brindarle una nueva tarjeta de identidad más segura y más confiable. A finales de este año estará listo este documento de identidad a través del trabajo que realiza el proyecto y de sus negocios.
Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Financiamiento aplica con... Continuamos en su programa Cuarto Poder, dialogando esta tarde sobre reformas electorales y el futuro electoral próximo de nuestro país. Nos acompaña el ingeniero Luis Zelaya, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Ingeniero, esta mesa multipartidaria que vimos participar esta semana en los bajos del Consejo Nacional Electoral, ¿pasará a ser una alianza electoral? ¿Ya se está fraguando, se están sentando o planificando quizás el futuro electoral de las elecciones generales, donde usted como facción o como posible candidato dentro del Partido Liberal puede estar pensando ya en alianzas con estos otros sectores políticos en una elección general? Bueno, ahorita estamos enfocados en defender el proceso electoral. Yo creo que, recuérdese que este ha sido un proceso que ha venido paulatinamente. Como usted sabe, Ramón, quisieron suspender las elecciones primarias. Todavía sigue con ese plan, pero nosotros lo denunciamos, nos pusimos firmes en el sentido de que deben haber elecciones primarias y que no se trastocara el calendario electoral. Entonces, claramente hay sectores de nuestro país que están amenazando la democracia porque quieren mantener el status quo. Entonces, esta mesa multipartidaria parte, en primer lugar, de ese principio para defender la democracia en nuestro país. Todos los que ahí participamos estamos conscientes de la necesidad de un proceso electoral transparente y limpio. Ese es el primer paso. Pero es obvio, somos instituciones políticas, yo creo en la unidad de la oposición, en hacer un bloque amplio, y esas conversaciones vendrán en su debido tiempo, pero reitero, mi opinión es que debemos unirnos todos los que queremos sacar a estos delincuentes del poder, que devuelvan lo robado y que enfrenten la justicia. Yo creo que en la medida en que más se sumen a este esfuerzo con este principio de tener un proceso electoral transparente y limpio, y luego, bajo las reglas claras, buscar sacar por la vía democrática a estos delincuentes del poder. ¿Y libre, ingeniero? ¿Por qué no está libre dentro de esta mesa multipartidaria? ¿No han dialogado con el sector oficial del Partido Libertad y Refundación? Bueno, habrá esa pregunta de que quien la tiene que responder es el coordinador general de Libre, pero bienvenidos todos los partidos políticos y fuerzas políticas, reitero, que quieran sacar a estos delincuentes del poder. Yo en ese sentido es abierto, he conversado con varios sectores, tengo muy buena comunicación y un muy buen concepto de Wilfredo Méndez, la verdad, o sea, coincidimos en muchos puntos de vista, igual he conversado con Carlos Eduardo Reina, y siendo sincero, con quien menos he conversado es con Manuel Zelaya, pero en su momento habrá que hablar de estos temas de país y bienvenidos todos los sectores a formar parte de este bloque amplio de oposición. En primer lugar, reitero, para asegurar un proceso transparente y limpio, y luego para buscar bloques amplios de oposición para sacar estos delincuentes. Don Carlos. Ingeniero Zelaya, don Manuel Zelaya Rosales ha expresado que estas fuerzas políticas que se manifestaron frente al Consejo Nacional Electoral es la nueva derecha del país, que se opone a Libre, ataca a Libre porque cree que ya derrotó a Juan Orlando Hernández, y él les propone una alianza a partir del 2021 que lleguen a acuerdos mínimos para la transformación democrática del país, pero ha reiterado que es la nueva derecha que le dio el golpe de Estado en el 2009. Escuchemos, ingeniero Luis Zelaya, escuchemos estas declaraciones puntuales que daba don José Manuel Zelaya Rosales con esas palabras, así como lo dice don Carlos Paz, la nueva derecha o parte siempre de la oligarquía del país. Esto dijo el coordinador del Libre. Ayer, cuando miro yo ese desfile de partidos políticos y de personajes frente al Consejo de Elecciones, Gustavo Blanco creo que me hizo una entrevista con Ronnie Espinosa. Yo les dije, mira, esa es la nueva derecha. Esa es una nueva derecha que se opone a Libre porque creen que ya derrotaron a Juan Orlando, porque está desprestigiado, y ahora están contra Libre porque piensan que ellos van a asumir el Estado. Yo les invito más bien a que el próximo año 2021 construyamos una alianza con el objetivo de sacar la dictadura
de acabar con este sentido del saqueo que tiene este país y la corrupción, y hacer un gobierno, por lo menos, de una minuta mínima de acuerdos políticos para emprender un camino a la transformación democrática de Honduras. Eso es el 2021. En este momento esta derecha, que se está uniendo en contra de Libre, atacando a Libre, esa es la misma derecha que me sacó a mí. Es la misma derecha golpista. Es la misma derecha que obedece las órdenes de una oligarquía, porque muchos de ellos son empleados de la oligarquía, son contratistas de la oligarquía, viven con los contratos que les da la oligarquía para todas sus actividades. Entonces, esa derecha, yo soy totalmente práctico, Héctor y Lidier, esa derecha nueva que se está armando contra Libre es la misma que se armó para derrocarme cuando era liberal, es la misma que ha gobernado durante los últimos 11 años y que tiene destruida la economía del país, la deuda externa que es insoportable, las condiciones de pobreza que hay en Honduras que son insoportables. Esa misma derecha es la que hoy nos manda a atacar, a criticar, cuando saben que el Libre es el partido de la fuerza y de la esperanza para un cambio en Honduras, un cambio pacífico. Esta dictadura se puede votar con armas, con una revolución, pero Libre es un partido pacífico. Libre no usa armas, no usa sabotaje, no usa terrorismo. No andamos haciendo acciones clandestinas, violentas. Libre es un partido pacífico. Escogimos el camino de la democracia, escogimos el camino de las elecciones para ir a hacer los cambios en este país. Y sin embargo ahora vienen a atacarnos, a criticarnos, simplemente porque estamos en una lucha. Ingeniero Luis Zelaya. No, o sea, respeto la opinión de Manuel Zelaya Rosales, pero creo que él debería hacer memoria. Yo en ningún momento he atacado a Libre, no sé por qué nos quiere meter en ese saco a todos. Si alguien en particular ha tenido una diferencia con él, bueno, que la resuelva con quien tiene la diferencia. Pero en segundo lugar, yo no soy ni de nueva ni de vieja derecha. Nosotros somos un partido liberal, progresista, que abrazamos los principios del liberalismo social. No somos un partido de izquierda, pero tampoco somos un partido de derecha. Que ha habido un sector del partido que se ha plegado a una derecha conservadora y corrupta, esa es una realidad y yo estoy en esa lucha. Y luego recordarle al expresidente Manuel Zelaya que en la convención del Partido Liberal, su servidor criticó el golpe de Estado. Tú sabes que antes de que yo llegara al Partido Liberal nadie hablaba de golpe de Estado. Todo el mundo decía los sucesos del 28 de junio, la sucesión constitucional, se inventaban cualquier palabra. Pero vine yo y dije golpe de Estado. Y ojo, me llevé muchos adversarios y críticos que todavía me adversan por eso. Porque fue un golpe de Estado. Entonces usted no Siempre estuve en contra del golpe de Estado. Usted no fue golpista. Y le pedí perdón. No fue golpista. Le pedí perdón al liberalismo. No fue parte de las camisetas blancas entonces, ni el grupo de los golpistas, en el 2009. De ninguna manera. Yo estaba en un salón de clases en ese momento. Yo no he tenido ningún tipo de contratos del Estado. O sea, yo he trabajado en empresa privada, primero con mi empresa, y luego rectorando una universidad. O sea, yo creo que esos exabruptos no abonan a la unidad del país, porque no tiene sentido que aspirar a una unidad en el 2021, pero atacas y te peleas durante el 2020. Entonces yo creo que eso, lo que hay que hacer es decir la verdad siempre, y eso es una verdad. Le pedí perdón al liberalismo en la convención, en la plena convención, y recibí muchas críticas por ello. Pero, o sea, este tema no es ideológico. Lo que sí coincido es que todo aquel que tenga el mínimo vínculo con el narcotráfico no puede entrar en este proceso, porque contra eso luchamos. Todo aquel que haya manejado fondos públicos y que lo ha hecho no de una forma transparente, tampoco puede entrar en este esquema de unidad, porque a eso precisamente es contra lo que estamos luchando. Entonces, decir la verdad puede enojar o no, pero yo de ninguna manera ni me considero parte de ningún golpe de Estado, que no lo fui.
ni lo sé, y estoy en contra de los golpes de Estado. Tampoco me considero parte de ninguna oligarquía, tampoco estoy atacando a Libre, y sí quiero la unidad. Entonces, quizás le moleste al presidente Manuel Zelaya estar con otros actores políticos. Yo eso lo respeto. Pero en esto de la unidad, si realmente queremos sacar a estos delincuentes del poder, pues habrá que tragarse sapos, habrá que tragarse sapos, y el hecho de unirnos con otros sectores no quiere decir que compartimos principios y valores. Cada quien va a establecer sus principios y valores, cada quien va a ser responsable de sus actos en su vida, y sobre eso, bajo el objetivo común de que queremos sacar a este gobierno del Partido Nacional, bueno, nos unimos y avanzamos en ese sentido. Pero con todo respeto, rechazo esas declaraciones, al menos hacia mi persona, por parte de Manuel Zelaya. Ahora, quizás ese debate es normal en la contienda política. Estamos en un proceso ya electoral. Pero sabiendo que vamos encaminados a un proceso de elecciones generales donde la mayoría de la población de oposición pide alianza y pide una sola alianza, si se siguen llevando estos debates de aquí a mayo del otro año que tiene que estar conformada la alianza, miro muy difícil que se replieguen todas estas fuerzas y esta diversidad de pensamientos, máxime cuando se antepone lo ideológico, como dice usted, se genera esa fricción y un abismo tremendo. Entonces, ¿cómo hacer para conjuntar todas esas fuerzas, ingeniero Zelaya? Porque yo miro que al final pueden haber más, no solo una alianza, sino que pueden conformarse dos alianzas, la alianza de Mel y la de Yani, la alianza de Luis Zelaya y de Nasrallah y de los otros partidos emergentes, e incluso hoy escuché a don Tony García, ex asesor de Nasrallah, hablar de una alianza del Partido Liberal con otros partidos emergentes para quitarle esa bandera del Partido Nacional que está tan sucia en estos momentos, que está tan desprestigiada por vínculos de corrupción, de narcotráfico. Entonces, hasta el mismo Partido Nacional podría enfocarse en una alianza en las próximas elecciones generales. Entonces podemos tener 2, 3, 4, hasta 5 alianzas. ¿Cómo mira usted el panorama de dichas alianzas ya en el plano de elecciones generales? Que vamos a tener que demostrar todos los líderes políticos mucha sensatez política, mucha madurez política, y a partir de ahí construir esa alianza que el pueblo hondureño, como usted bien dicho, quiere. Es un anhelo, es un deseo, es una esperanza de la mayoría del pueblo hondureño hacer un bloque amplio de oposición que derrote al Partido Nacional. Yo creo que eso está claro, no hay discusión alguna. Nosotros trabajaremos en esa lucha, reitero, pero si nuestras posiciones es: a mí me toca porque yo cedí la vez pasada, o a mí me toca porque me las robaron la vez pasada, o a mí me toca porque me corresponde y porque yo soy el que estoy aquí, creo que esas posiciones va a ser difícil. Pero si todos mostramos madurez política, si todos mostramos ese amor por nuestro país y de verdad un verdadero deseo de sacar a estos delincuentes, yo creo que tendremos que superar cualquier diferencia, y habrá que sincerar nuestras diferencias, porque las tenemos. Yo tengo diferencias ideológicas con Manuel Zelaya, yo no soy de izquierda, yo no soy de derecha, yo tengo diferencias con otros partidos que pertenecen a la mesa multidiálogo, porque son más de derecha. Sí, yo tengo diferencias, así como las puedo tener con otro de izquierda, pero esto no es un tema ideológico, esto es una lucha ciudadana, es más que político partidaria, literalmente es una lucha entre el bien y el mal. Yo no quiero delincuentes ni narcotraficantes en nuestro país, entonces bajo ese esquema estoy luchando y seguiré luchando, así que habrá que superar con mucha inteligencia, con mucha madurez política y sobre todo con mucho amor por nuestro partido y por nuestro país. Y estas declaraciones de don Salvador Nasrallah no ponen en peligro una futura alianza también, donde establece, bueno, lo dijo la semana pasada, lo miramos en pantalla, lo que dice don Salvador Nasrallah: no me voy a aliar ni con Libre ni con nadie, yo solo gano las elecciones porque el pueblo está conmigo. ¿Qué opina? Yo lo digo con mucho respeto, o sea, para mí nadie gana solo. Todos necesitamos unirnos, y respeto la opinión de Salvador, pero con él hemos conversado de que es importante unir esfuerzos, unir fuerzas, porque sabemos lo que representa el partido del gobierno, una organización criminal, descrita así por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, y estamos enfrentando entonces al crimen organizado, con recursos
a manos llenas y en un país con tantas necesidades, con hambre, con faltas de educación, de salud, pues obviamente es fácil, es moldeable cuando se le ponen recursos, ¿no? Y se compran voluntades. Ante eso estamos luchando. Y con todo respeto difiero, yo sigo insistiendo de que nos tenemos que unir para poder ganar. Y va a haber, nadie ha dicho que esto va a ser fácil, ¿no? Y no podemos rendirnos. Habrán retrocesos, pero hay que seguir avanzando. Yo estoy seguro que Salvador va a meditar esas palabras y sabe que nos tenemos que unir todos. Y yo confío y he hablado con él y estamos claros en ese sentido de unidad. Cerramos con la consulta de don Carlos. Don Carlos, ¿lo tenemos en línea? Sí. Adelante, don Carlos. Le agradezco al ingeniero Luis Zelaya que nos permita compartir con nuestros oyentes su planteamiento político o ideológico de aras a las elecciones primarias y de la realidad sociopolítica y económica que vive el país. Esperamos que nos acompañe en otra ocasión porque, ingeniero Zelaya, queremos profundizar eso que usted tocó de grupos corruptos vinculados al narcotráfico, vinculados a otros hechos que dañan la vida social de nuestro país. Y profundizar si las elecciones primarias fortalecen la democracia de los partidos y del país o son una ventana abierta para esos grupos que con dinero tienen el capital para financiarse una campaña. Y concluyo, pues las declaraciones de don Manuel Zelaya Rosales es cortesía del programa Interpretando la Noticia que dirige la colega periodista Lidia Díaz. Ramón. Sí. Muchas gracias, ingeniero Zelaya. Yo finalizo consultándole sobre un comunicado que emitió la abogada, la vicepresidenta del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Maribel Espinosa, ¿correcto? Donde ella se aparta del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal porque pues probablemente participe en cargos de elección popular, pero habla de que deja establecido o el trabajo que estaba realizando en la conformación de los nuevos estatutos del Partido Liberal. ¿Se está trabajando en nuevos estatutos en este momento dentro del Partido Liberal y qué cambios sustantivos podemos ver o veremos en el futuro con estos cambios de estatutos? Sí, efectivamente es un mandato de la convención que se dio en el proceso anterior, en mayo del 2017. En esa convención se estableció la necesidad de actualizar los estatutos. No obstante, como empezó la discusión de una nueva ley electoral, pues no tenía sentido cambiar estatutos que a lo mejor estuviesen en contra de lo establecido en la ley electoral. Entonces habrá que esperar la ley electoral nueva y adaptar esos estatutos a la nueva ley electoral que se apruebe en el Congreso Nacional. Como todos es sabido, si no solo va a ser en el Partido Liberal, y todos los partidos tendrán que acomodar sus estatutos conforme a la nueva ley electoral. El atraso ha sido, en parte, por el tema de esa nueva ley electoral. Los partidos nos tenemos que modernizar, tenemos que trabajar en función de esa cercanía y esa empatía con nuestros simpatizantes, con nuestros militantes y con la sociedad en general. Y ese era un mandato de la convención en la cual la abogada Maribel Espinosa tenía encomendada por parte del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. ¿No veremos sorpresas en esa modificación de estatutos? Por ejemplo, que se le restrinja la participación a cargos de elección popular a personas que han tenido vínculos con lavado de activos, narcotráfico u otros hechos delictivos. Eso se hizo en el reglamento de disciplina del partido. Incluye este tema en particular, creo que es el inciso 11, artículo 11, inciso 13 o artículo 13, inciso 11, que está establecido. O sea, los partidos tenemos que buscar la forma de sentarnos. Fíjate que es interesante, ¿no? Cómo
el debate y cuando tengamos algún programa, como bien decía Carlos, lo podemos ver, pero se busca de que no se financien los partidos políticos, que el Estado no los financie. Entonces, si los partidos políticos no se financian por el Estado, pues tendrá que buscar sus fuentes de financiamiento. ¿Y quiénes son las fuentes de financiamiento? Lícitas e ilícitas. Y claramente ahí es una resquija por donde se mete el crimen organizado, se da el tráfico de influencia, y eso es lo que al contrario hay que evitar, hay que adecentar todos los partidos políticos, no hay que destruirlos, lo que hay que hacer es adecentarlos, y esa es una lucha que no es fácil, pero bueno, en eso estamos. Muchas gracias, ingeniero Zelaya. Al contrario, Juan Ramón y Carlos, un placer haber estado con ustedes aquí en Cuarto Poder. Don Luis Zelaya, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Hablando de su postura como político, de lo que va a pasar en el país en los próximos meses en materia electoral. Don Carlos Paz, conclusiones. Debe preocuparnos a la sociedad hondureña el hecho que el presidente del Consejo Central Ejecutivo, una institución política milenaria, por mucho que se diga que está desgastada, tiene presencia y estructuras políticas a nivel nacional, tenga dudas de las actuaciones operativas que pueda ejercitar el Consejo Nacional Electoral para la transparencia de las elecciones en Honduras, como también se genere suspicacia del nuevo censo del proyecto Identifícate que está realizando en estos momentos el Registro Nacional de las Personas, porque eso no da credibilidad a las instituciones responsables en este momento, y esa falta de credibilidad es lo que genera institucionalidad, a lo cual los ciudadanos entonces no confiamos en las autoridades que están al mando y se pone en precario lo que mencionaba el ingeniero Luis Zelaya, la poca estabilidad de gobernabilidad que se vive, y donde no existe gobernabilidad lo que impera es el desorden, y después del desorden viene la insubordinación, y no sigamos mencionando más porque sabemos cómo inicia algo, pero no cómo termina. Yo lo que sí considero que el partido de gobierno tiene una gran responsabilidad en la situación que atraviesa el país y en poder garantizar transparencia en los procesos electorales para la tranquilidad de la nación hondureña. Ramón y estimados oyentes. Así es, don Carlos. Los cambios los vamos a ver cuando en algún tiempo, quizás no en este momento, sino que en 1 o en 2 décadas se puedan despolitizar estos entes electorales. La ganancia es que un partido que ahora es fuerza política como Libertario Fundación tiene representantes. Pero como lo dijimos desde un inicio en este programa, al final íbamos a ver esas fricciones o los problemas dentro de las instituciones políticas, porque los representantes en el Consejo Nacional Electoral sí representan a una institución política, pero dentro de esa institución política representan a una facción de esa institución política, y es ahí que puede ser un determinante en las elecciones primarias, por dónde se inclinan o no los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Esperemos que no sea así, que actúen de manera imparcial, pero por ejemplo se dice que don Kelvin Aguirre representa los intereses de Mauricio Oliva, que Ana Paola Hall representa los intereses del lado oscuro del Partido Liberal, y que Rixi Moncada, pues es obvio y evidente que representa el oficialismo de don José Manuel Zelaya Rosales en el Consejo Nacional Electoral. Pero bien, son entes nuevos, con nuevas personas, hay que dar el beneficio de la duda, y en los próximos procesos electorales se pondrán a prueba para ya no tener nunca más elecciones estilo Honduras, con fraudes y con triquiñuelas. Esto es Cuarto Poder, nos vemos a las 6 de la tarde en Canal Hondureño de Televisión, siempre abordando temas de interés nacional. Mi nombre es Ramón Ochoa, buenas tardes. El programa que usted acaba de escuchar es un espacio solicitado